de un comentario que iba a hacer, pero bueno, como siempre, con mucho gusto de saludarle, de estar una vez más. Alfredo, muy buenas noches. ¿Qué tal? Arturo Rodríguez García, compañero, colega, amigo. Gracias, Arturo. Un saludo muy afectuoso para ti y naturalmente, pues para todas las personas que nos hacen favor de acompañarnos, para toda la audiencia. De verdad, gracias siempre por su compañía. Es que lo que le da sentido al trabajo nuestro, pues es saber que están ustedes por ahí acompañándonos. Entonces, pues saber que están ahí es muy grato y pues nos da pila para hacer las cosas mejor, nos estimula y bueno, pues no se hable más, Arturo. Creo que para variar tenemos temas de todo, de chile, de dulce, de manteca, muchos y muy variados, y lo mejor será ir desahogando estos temas, Arturo. Pues sí, Alfredo, vamos a ver si en unos momentos se van conectando más amigos que nos siguen en esta transmisión de lunes a viernes. El día de hoy creo que iniciamos demasiado puntuales porque apenas empiezan a llegar algunas visualizaciones. Pues, sí, Arturo. Pues primero hasta acostumbramos a la raza a que luego entramos un poquito tarde. Y Ya saben que llegan a las 8, a las 8:05, 8:06 y ahora sí se nos ocurrió llegar temprano, caray. Sí. Empezar puntuales a las 8 de la noche en esta ocasión. Fíjate, creo que no es, en mi perspectiva, Alfredo, el tema más relevante de las últimas 24 horas, pero sí me parece que es uno de los temas que están pues acaparando la atención, principalmente en las redes sociales, en donde estamos observando desde anoche y sobre todo a lo largo de este día la polémica que se ha desatado en torno a Samuel García y a Mariana Rodríguez, su esposa, sí, quien también, bueno, pues es una, ¿cómo pudiéramos decirlo? Es esto que le dicen ahora influencer o influenciadora, que no es otra cosa más que pues el posicionamiento de un nombre marca para la venta de publicidad. Esta, pues creo yo, nueva, relativamente nueva, claro que ya tiene sus años, pero nueva forma, viéndolo en términos históricos, si tiene 10 años, si tiene 15 años, pues no es demasiado, en la que algunas personalidades, y creo que en muchos casos auténticamente procedentes de pues el común de la gente, se han convertido en personas que ejercen una influencia, y esta influencia tiene un efecto comercial, un efecto similar al de la publicidad, que pues a través de la historia se expresaba en la radio, la televisión, los medios impresos convencionales, pero que hoy ha encontrado estas fórmulas de oportunidad de venta y de posicionamiento, pues gracias al acceso de la tecnología en las redes sociales, particularmente en Instagram, en Facebook y en YouTube. Y en este contexto, pues se da este posicionamiento de un matrimonio que de una manera perfectamente bien planeada, diría yo, a lo largo de los últimos 3 años construyó una candidatura al gobierno del estado de Nuevo León, y viniendo de atrás logró posicionarse hasta conseguir la victoria electoral el pasado 6 de junio, no sin sospechas y evidentemente fuertes dudas sobre los recursos erogados a lo largo de esa campaña,
y sobre la forma en la que esa victoria electoral se construyó, pues principalmente a base de dinero. Y curiosamente hay, creo que un primer aspecto de fiscalización que creo que se sumará a otros, pero que por ahora nos coloca frente al papel que jugó Mariana Rodríguez como influencer en el proceso electoral y una sanción que asciende en el proyecto de fiscalización a alrededor de 55 millones de pesos por el uso del nombre marca de Mariana Rodríguez, que se estima en 27.8, me parece, millones de pesos, Alfredo. Millones de pesos. Sí, sí, por supuesto, Arturo, a mí me parece que sí, digo, es un tema que se está discutiendo, pues, en todas las redes y que está presente de muchas maneras. Sí, bueno, a ver, pues, un influencer es alguien que influye. ¿Dónde influye? En las redes sociales. ¿Cómo influye? Pues con muchos impactos. ¿Por qué? Porque tiene muchos seguidores. ¿Y por qué tiene muchos seguidores? Bueno, pues porque hacen muchas cosas para tener seguidores. Algunas personas de estas hacen cosas extravagantes, Arturo, y eso les gana seguidores. Y en fin, bueno, tienen sus mecanismos, sus métodos para hacerse de seguidores. Y sí, bueno, les han utilizado ya en publicidad. Esto involucra muchos recursos, esta manera de publicitaria, y luego que no, pues como no está bien regulada, en fin. Pero también, y a partir de un tiempo, los influencers han sido utilizados, o ellos se han ofertado para hacer ya no publicidad, sino propaganda política. Concretamente, digo, tenemos que recordar de inmediato al Verde Ecologista, al Partido Verde Ecologista de México, que en este último proceso electoral, el más reciente proceso electoral en nuestro país, así con todo dolo y mala fe, de mala leche, prácticamente al final, cuando ya era veda, en tiempo de veda electoral, contrató justo a unos de estos influencers, a varios de ellos, y les pagaron diversas sumas de dinero para que casualmente de pronto se pusieran a reflexionar, así a pensar, a filosofar y llegaran todos a la misma conclusión, casi en las mismas palabras, de que pues, después de una reflexión el Partido Verde era la mejor opción. Y bueno, pues ya ahí hay un castigo, me parece, no sé si está ratificado, si haya vuelta o no, pero en este momento el tema es Samuel García, el gobernador electo de Nuevo León, y su esposa Mariana Rodríguez, que sí tiene por ahí muchísimos seguidores pues por esta actividad que realiza, ¿no? O que realizaba antes de entrarle a este proyecto de hacer gobernador a su marido, que lo lograron. Pero desde antes, pues ella vendía una serie de artículos, ¿no? Era vendedora por redes, ¿no? No sé cómo les llaman ahora, tiene un nombre específico, nenis, ¿no? Algo así, en fin. Era como sí. Neni, pero de las redes. Sí, pero de las redes, claro. Pero además, no cualquier neni, ¿no? Bueno. Hay un perfil de aspecto, un perfil también de cómo dicen los mercadólogos, representa un perfil aspiracional, ¿no? En su blanquitud, en sus formas de hablar, en su cabello, en su estilo de vestir, el outfit, pues. Todos estos anglicismos sí. Que se usan, a mí no me los aprendo del todo, me resultaría muy difícil hacer una nota de revista del corazón, Alfredo. Sí, pues es que son tantos terminajos, términos raros que además cambian a una velocidad vertiginosa, cambian día a día. Ahorita se llaman así, mañana se llaman de otra manera. Yo estaba pensando, pero es que además, Arturo, depende de la región del país donde
digo ya por no hablar del mundo, ¿no? De una región determinada del país donde puede tener más impacto un perfil como el de Mariana Rodríguez, que es justamente en Nuevo León, concretamente en el área metropolitana de Monterrey, con el que pudiera tener, no sé, otra persona, por ejemplo, en Oaxaca, y yo pienso en Yalitza Aparicio. A ver, No. pones a Yalitza a Aparicio en el área metropolitana de Monterrey a hacer lo mismo, y pones a Mariana Rodríguez a tratar de hacer lo mismo, de crear, de vender a una imagen de alguien para gobernador en Oaxaca, y creo que ninguna de las dos tendría éxito. Claro, O sí, hay aspectos regionales, culturales que se reproducen y sin embargo yo creo que el estereotipo es más o menos persistente a nivel nacional. Lo digo, hay en alguna ocasión hablábamos, Alfredo, con Federico Navarrete, historiador, antropólogo, que ha documentado mucho pues todas las expresiones racistas en este país, clasistas y demás, discriminatorias. Tiene un libro, por cierto, que se llama México Racista, que me parece muy bueno, donde habla de cómo ese perfil blanco tiene caucásico, tiene pues esta atracción para los publicistas que dicen es que es aspiracional, y por eso en todos los comerciales de televisión de diferentes productos vemos siempre pues personas con ese perfil de aspecto, ¿no? sí, bebés. Mira, más allá del perfil de aspecto, yo creo que vale la pena explicar cuál es la condición electoral y política de este caso. Hay quienes ya por ahí en el chat han comentado sobre mis expresiones de hace algunas semanas en un podcast, en el podcast del canal Hola Robot, el show de Don Peter, donde yo comenté que había facturas de Mariana Rodríguez a la campaña de Samuel García. Es decir, que no actuó solo como esposa de un candidato, sino que había cobrado algunas de sus menciones. Esta información, yo no sé si hasta este momento se haya confirmado. A mí me lo habían informado en su oportunidad en el INE, alguna fuente de manera extraoficial, digámoslo. Y ahora que sale la sanción, hay una explicación al respecto de Lorenzo Córdoba, que también es muy pertinente. Y me parece, Alfredo, que es importante observar cómo es que se hacen los procesos de fiscalización, porque son muy sofisticados. Y yo conocí algunos de estos recursos en 2018 e implican el uso de una aplicación, muchas veces pues a través de iPad o teléfono celular, en el que personal contratado específicamente para eso va registrando diferentes objetos o expresiones publicitarias o propagandísticas y se van cargando a una plataforma que va multiplicando. Por ejemplo, si tú en esta app estás dentro de un evento de campaña y ves determinado tipo de vaso que hace propaganda en un vaso cualquiera que trae el nombre de un candidato, pues ese se registra y se multiplica por algún factor que puede ser naturalmente en millares, como un gasto de campaña, ¿no? O sea, a ver, aquí vimos este vaso y este vaso está más o menos repartido entre tanta gente, entonces se multiplica por tanto porque la producción debió ser más o menos de tanto, ¿no? Existen este tipo de fórmulas, como también existen los monitoreos, ahora también ya más concentrados, como no lo estaban hasta hace unos años, en el gasto en redes sociales, que es el gran gasto de las campañas electorales en los últimos tiempos, lo que coloquialmente decimos pagar la pauta. O sea, pagas porque Facebook, Instagram, YouTube estén colocando publicidad tuya porque sabes que es publicidad más eficaz que la que se transmite en muchos casos
dentro de las grandes televisoras, por ejemplo, sí. grandes radiodifusoras. O sea, llegas a una cantidad mayor de personas por un menor precio. Entonces, dicho esto y dicho más o menos cuáles son los esquemas de fiscalización, lo que ocurre en este caso hasta este momento, porque todavía no se emiten los informes de fiscalización del INE se emiten mañana. Y el caso de Mariana Rodríguez y de Samuel García no es el único, y también anticipo, creo que no va a ser el más polémico. Habrá otros que van a ser muy, muy llamativos, tanto en las elecciones federales como en las de los estados. En este caso, la consideración que hoy dio Lorenzo Córdoba es que al actuar con el nombre marca, que además es nombre marca registrada y que además tiene un perfil comercial, sus menciones, particularmente en las historias, actualizan el supuesto de una proveeduría en especie que tiene un valor que se puede tasar, porque ella dice, además de manera muy emotiva, creo que el problema con algunos de estos actores es que al verse cercados suelen apelar a las emociones. Sí, naturalmente, además es lo que les conviene, por Entonces supuesto. dice, a mí no me van a poner precio, yo no soy una cosa, no eres una cosa, eres una marca, ¿no? No tú, Sí, claro. sino tu cuenta de Instagram a través de la que tú difundiste contenido de campaña y que es una cuenta de carácter comercial y por lo tanto tiene un precio. ¿Qué es lo que tendría que haber ocurrido? Bueno, pues que a lo mejor ella, usando una cuenta personal no comercial, pudiera haber apoyado a su marido. Exactamente, pero en este caso, pues el supuesto es sí. otro. ¿Es sí, polémico? Lo es. Lorenzo Córdoba en un tuit, pues muy escueto, ¿no? Como además son los tweets. Dice, ella, Mariana Rodríguez, es una influencer, tiene actividad empresarial y por eso tendría que haberse incluido en campaña. Ella usó una fuente de ingresos para hacer promoción de campaña. Y me parece que es clarísimo lo que plantea Lorenzo Córdoba. No tiene, como diría, no tiene vuelta de hoja. Pero claro, estos personajes saben que sus públicos, sus seguidores, pues son susceptibles al chantaje. Y entonces, claro, se victimizan ahora sí que no frente a las cámaras, pero sí frente dentro de las redes sociales, las diversas redes sociales, en este caso será Instagram, y se hacen aparecer como, en el mejor de los casos, como ignorantes de la ley. Pero bueno, Bueno, la el que ignorancia ignore la ley no los exime. Exactamente. Ahora bien, hay algunos comentarios a los que me importa darles respuesta, no de una manera absoluta, sino explicando más o menos lo que ocurre con algunos partidos políticos y candidatos. Miren, hay, por ejemplo, quien pregunta, ¿por qué a los del PAN no les aplican las mismas sanciones? Sí, ¿no? Y yo añadiría, ¿por qué a los del PRI no les aplican las mismas sanciones? Y si se quiere, ¿por qué a los del PRD no les aplican las mismas sanciones y los mismos cotejos? La razón es muy, muy, muy básica y tampoco espero que todo el mundo esté de acuerdo y, como dije, no es una verdad absoluta porque en todos los casos pueden ocurrir situaciones que coloquen a una candidatura bajo presión por la unidad de fiscalización hasta el riesgo de la nulidad. La razón es muy básica. El PRI cumplirá, si sobrevive, un siglo 100 años. en el 2028. El PAN debe andar cumpliendo los 90 años aproximadamente. El PRD tiene alrededor de 30 años y son partidos que a lo largo de sus historias individuales, o sea, me refiero a respectivamente, para ser más preciso,
Cada uno de estos partidos han desarrollado mecanismos internos para cuidarse de aquello que pueda perturbar los resultados electorales. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, el PRI tiene un equipo enorme de abogados, contadores, fiscalistas que están, o bueno, lo tenía hasta cuando tenía dinero, que están atentísimos a que no se rebasen los topes, a que se ajusten los recursos, a que la facturación sea precisa, a que... Entonces, es muy difícil agarrarlos, si ustedes quieren decirlo así, Claro. porque son más mañosos. No es que no incurran en ilegalidades electorales, es que son más hábiles para cubrirse las espaldas. ¿Qué es lo que ocurre con formaciones nuevas o con personas que son relativamente nuevas en la vida pública? Pues que no tienen los mismos cuidados. Y por lo tanto se ven expuestos a ser descubiertos. Les voy a poner un caso que no es el de Samuel, sino de un aliado de la 4T. El caso concreto del Partido Fuerza por México. El Partido Fuerza por México enfrenta una serie de señalamientos. Yo no sé si ha llegado a la denuncia, pero uno de los temas que se espera en el informe de fiscalización el día de mañana tiene que ver con la forma en la que repartieron las prerrogativas. Las prerrogativas son el dinero público que se le da a un partido político para que garantice su funcionamiento y tengan recursos sus candidatos. ¿Qué es lo que ocurrió con Fuerza por México? Bueno, pues que ellos decidieron centralizar todo el dinero y básicamente no mandarle nada a sus candidatos que hicieron campaña con dinero de sus bolsas. Después de la elección, con la derrota estrepitosa que sufrieron y los colocó próximos a perder el registro si los resultados no se mueven, lo que ocurre con Fuerza por México es que empieza a mandarle a los excandidatos, candidatos ya derrotados en las urnas el 6 de junio, facturas o informes de fiscalización en los que ellos deben admitir que gastaron determinada cantidad de dinero que en realidad nunca gastaron. Y entonces empiezan a respingar y dicen, a ver, no, a mí no me mandaron ni un peso. Claro. Uno dice, vamos a conceder el privilegio de la duda y que ese dinero no se lo robaron. Bueno, en el Comité Nacional. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues que centralizaron, pagaron campañas genéricas y luego no tuvieron cómo comprobarlas. Este tipo de errores no ocurren en partidos o candidatos con más experiencia. No porque no rebasen los topes, no porque no gasten de más, no porque no usen recursos públicos indebidamente, no porque no participen de la irregularidad electoral, sino porque son más hábiles para cubrirse. Saben cómo hacerlo, así de simple. Vamos, es que es una ecuación elemental. Tienen más tiempo, más experiencia, saben cómo hacer las cosas y ya no los van a pescar con los dedos en la puerta, porque yo te podría decir así, sin citarte casos muy específicos, pero sí en función de mi experiencia en coberturas de campañas políticas desde hace mucho tiempo, yo te aseguro que los partidos grandes, digamos los más antiguos, los más longevos, primero el PRI, desde que era PNR, y luego el PAN, porque si lo contamos al PAN, desde el PAN sería más antiguo que el PRI. Como si PRI. contáramos al PRI desde que es PRI, pero en fin, bueno, ya salgamos del galimatías. Yo estoy seguro que PRI, PAN, PRD y algunos otros gastan más. Es más, hay derroches enormes en las campañas, en este proceso electoral, vimos derroche de recursos increíbles y sin embargo, pues no, ni los van a tocar, ni los van a molestar. ¿Por qué? Porque saben cómo hacerlos. Las grandes televisoras a las que tú hacías alusión hace un momento, tanto a nivel nacional como a nivel regional, las grandes televisoras, los grandes medios, saben cómo hacerlo. Hay cosas, a ver, si hay pagos
por ejemplo, pagos en efectivo, Arturo, amigos, pagos en efectivo, para que algún presentador de noticias deslice por ahí entre sus comentarios, entre una nota periodística más, deslice por ahí que las virtudes El de algún, comentario amable, dice. el comentario, ándale, el comentario, Comentario amable. dice por ahí algún Tremendo comentario cayó. amable, eh, y eso se paga en efectivo. ¿Cómo se contabiliza? Y eso, Arturo, tú confirmarás lo que digo, es una práctica común a lo largo y a lo ancho del país. Sí, sí, sí. Yo creo que si algo enseñan a nuestra historia política es que en el derecho en general y en el derecho electoral en particular, se hace la ley con todo y la trampa, ¿no? Sí. Y eso lo saben muy bien los partidos grandes históricamente o los partidos longevos que pues han sido quienes han hecho las leyes. Por eso Y el luego, remedio y el trapito, decían las abuelas. pues sí, esto creo que lo expresa ahora. Insisto, viene el informe de fiscalización, ya sabemos que hay sanción contra Samuel Rodríguez, no contra Mariana, contra Samuel Rodríguez, García. García, perdón, Mariana es Rodríguez, Rodríguez García soy yo, Sí, eh, pero Rodríguez, para sí. no confundirnos, pero de otros Rodríguez y de otros García, no de los mismos, ¿no? Porque, Sí, si no serías muy García. exacto, y no es el caso. Pero bueno, Así es. el punto es que esta gente, bueno, la sanción es para el candidato, ¿no? Para, en este caso, el candidato Samuel García, como también viene la sanción al Partido Verde por el uso de influencers unas horas antes de la jornada electoral. Este asunto que fue tan polémico, otro aliado de Morena, o sea, aquí hay que me gusta precisarlo porque luego está esta cosa de que es anti 4T o pro 4T, etcétera, y pues no. En este caso, un aliado de la 4T, el Partido Verde, incurrió en una ilegalidad electoral, como lo hace cada proceso electoral, y se supone que viene una sanción ejemplar. Yo creo Ejemplar. que por ahí venían algunos comentarios con los que yo estoy absolutamente de acuerdo. Siendo dinero, es barato, sea lo que sea la cantidad. Claro. Porque, porque Pues es nuestro mismo dinero, nomás le dan vuelta. exactamente en el caso, por ejemplo, de Samuel García, pues esta sanción no implica que deje de ser gobernador electo, no le está anulando la gubernatura, aunque yo consideraría que el informe de fiscalización, si hablamos de que le están contabilizando 27.8 millones, esto implicaría que se aproxima al 50% del gasto, o sea, le habrían quedado 32.2 millones de pesos para el gasto de campaña, cuyo tope era de 60 millones. Ahora bien, faltan todavía otros aspectos, pero yo no creo, y le está saliendo barato, que vaya a irse a la nulidad y que además todavía tiene instancia. Esto lo puede apelar cuando salga el informe de fiscalización. Si se confirma todo esto, lo puede apelar ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que determinará si la valoración que se hizo del nombre marca fue correcta o no. El tribunal luego suele ser más laxo en sus interpretaciones, Sí, ¿no? así nos lo demuestra la Exacto. experiencia. Pero sí, la verdad, y esto sí es un comentario totalmente subjetivo, pero bueno, pues es un comentario. Yo deploraría mucho que nuevamente se salieran con la suya. Particularmente el Partido Verde Ecologista de México, porque representa una burla para los ciudadanos. Porque finalmente los órganos electorales pues nos representan o teóricamente nos representan a toda la población. Y si los órganos que nos representan se hacen como que sí les creen, entonces, y ellos hacen como que les demuestran que son inocentes, entonces a quienes nos están chamaqueando, pues es al resto de los ciudadanos.
y esto pues creo que no nos gusta a nadie. Me parece que ya sería tiempo de que en este país nos dejemos de hipocresías y simulaciones y que a quien viole la ley, cualquier ley, ¿verdad? Pero estamos hablando de elecciones, en este caso, quien viole la ley electoral se le imponga un castigo ejemplar que vaya más allá, pero mucho más allá de una simple multa económica, porque, insisto, ellos la pagan de mil amores, porque además no es dinero de ellos, es el dinero que la sociedad, que todos nosotros le damos al gobierno vía impuestos para que el gobierno subvencione a los partidos políticos. Entonces, me parece así como un proceso ya demasiado viciado, ¿no? Que raya en lo kafkiano. O sea, caray, nos pagan con lo mismo que les damos y nos chamaquean y luego llegan a los puestos de elección popular y hacen lo que les pega la gana. Y estoy pensando en Manuel Velasco, por ejemplo, en Chiapas. En fin, Arturo, creo que basta de simulaciones, basta de hipocresías y al pan pan y al vino vino. Y si un padre de familia sí le aplica la ley porque hurte algo de comestibles para su familia, porque puede estar desempleado, ¿por qué demonios a estos cuates son tan laxos, para utilizar tus términos, a la hora de aplicarles la ley? Pues sí. Y bueno, vamos a ver si en los otros partidos hay casos que no seguramente tendrán el mismo foco de atención porque no son influencers, porque no han sido tan polémicos como el caso de Samuel García o del caso del Partido Verde. Pregunta Ulises Domínguez, ¿cuál sería una sanción ejemplar? Yo creo que por la reiteración, una cancelación de registro, claro, o bien pues algo que tenga previsto la ley para casos de violación reiterada. Tendríamos que ser electoralistas, ojalá podamos consultar uno para tener una respuesta más completa. Pero bueno, si hay dos partidos rémora en este país, pues son el Verde y el PT. Sin duda alguna, Arturo. Y sí, no se trata de nosotros convertirnos sin jueces, además sin ser electoralistas, sin tener los conocimientos necesarios, pero el sentido común. Vamos, un árbitro de fútbol puede expulsar a un jugador por una conducta que no sea grave, pero sí por faltas menores reiteradas, una y otra. Bueno, ya basta. Y esto es lo que hacen justamente estos partidos. A ver, cuando le saca la tarjeta roja, pues lo expulsa de ese partido, ¿no? De ese proceso. Bueno, pues expúlsalo por ese proceso o por el siguiente, expúlsalo temporalmente, a ver si vuelven a incurrir en esas fallas, ¿no? Y bueno, y si vuelven a incurrir, entonces ya se vería otro tipo de sanción. Pero bueno, tiene que ser ejemplar. Pues sí, vamos a esperar que trae el informe de fiscalización, que determina el Consejo General, y luego tendremos que esperar todavía unas semanas para saber qué es lo que ocurre en el Tribunal Electoral. ¿Qué es lo que tiene prioridad? Pues lo que tiene prioridad es la Cámara de Diputados. ¿Por qué la Cámara de Diputados? Porque es la primera que cambia. El día último de agosto termina la actual legislatura, entran los nuevos diputados el 1 de septiembre y esto tendrá una presión o ejercerá una presión tanto sobre el Instituto Electoral por su informe de fiscalización y por resolver algunas impugnaciones, como en el Tribunal Electoral, donde tienen que darle trámite a todos los asuntos pendientes y a los que vengan que puedan tener una causal de nulidad. ¿Cuáles son las causales de nulidad? Pues básicamente son dos. Un exceso en el tope de gastos de campaña, siempre y cuando exista una diferencia relativamente cercana entre un partido y otro, y creo que esa es la más importante de las causales de nulidad y la que con más frecuencia puede presentarse. Sí. Hay casos que se están perfilando en algunos distritos
federales del país, que son los que se van a tener que resolver en las próximas semanas, y luego tendrán que ir resolviendo las que tienen que ver con las gubernaturas, muy próximos, por cierto, a las tomas de posesión, a los cambios de gobierno en cada estado de la República. Además del caso de Nuevo León, por el tema de fiscalización, está Nuevo León impugnado por el PRI, la victoria de Samuel García. Está impugnado el resultado por la coalición PRI-PAN en el estado de San Luis Potosí. San Luis Potosí. Que también presenta un excesivísimo gasto, rebasando el tope. Sí, Arturo, es el caso del Pollo Gallardo, se llama el gobernador electo de San Luis Potosí, que además de esto que tú mencionas, de esta irregularidad, pues también está el otro tema, ¿no? De que ha sido denunciado, estuvo en prisión y salió de prisión no porque hubiera demostrado su inocencia, sino porque hubo fallas y omisiones en el proceso, en el debido proceso, se dice en los términos legales, claro. Y entonces pues lo tuvieron que soltar al famoso Pollo Gallardo, pero no lo soltaron por ser inocente, lo soltaron porque no se integró bien el expediente. Pero en ese caso en particular me parece que el presidente ya le dio su bendición, dijo que pues ya así como sea. Sí, ya, haya sido. Como haya sido, bueno. Como haya sido, dice el clásico. Oye, tenemos mucha más información. Hoy vamos a hablar de cuánto pagó el gobierno de Peña Nieto por el software espía Pegasus. Vamos a hablar todavía del tema de la frontera, pero tenemos que hacer en este momento la pausa que va a Control Deportes con el máster Arturo Santillán. Bárbaros es un término que viene, Arturo Rodríguez lo debe saber muy bien, que le encantan la historia, la etimología, de los romanos, que denominaban así a las personas que venían o que ellos conocían más allá de sus fronteras y que no les entendían de qué hablaban, no entendían su lenguaje, y pues de ahí la onomatopeya de bla bla, y por eso les denominaban bárbaros. Y después, pues esto se asimiló a pues gente incivilizada, ¿no? Que no pertenecía, digamos que ya a la evolución social que tenían los romanos. Pues así se vieron los jugadores de Boca Juniors anoche. No sé si ustedes los pudieron ver o seguramente ya lo vieron, terminando el partido de Copa Libertadores contra Atlético Mineiro. Los jugadores de Boca Juniors se fueron como verdaderos bárbaros contra el equipo de Atlético Mineiro. También Mineiro respondió, y contra los árbitros, porque según Boca Juniors les robaron el partido. Pero de verdad que vimos escenas muy vergonzosas de jugadores profesionales, de gente que se podría decir educada, porque son jugadores que pues ganan mucho dinero, que les va muy bien, que están bien patrocinados, que están bien alimentados. Y ayer vimos hasta un extintor a punto de ser aventado en la riña, ¿no? En medio de que en otra cara de la moneda, su gobierno acaba de anunciar que va a otorgar, es el cuarto país que lo hace en el mundo, el documento nacional de identidad para personas no binarias. Entonces ese contraste se da entre argentinos y también el contraste que se da entre pues lo que está por comenzar o ya comenzó, que son los Juegos Olímpicos, que pretenden pues ensalzar el espíritu de equipo, el espíritu humano, el deporte, y en Sudamérica vemos que todavía hay mucho camino por recorrer. Los contrastes entre unas horas entre lo que ocurría en Argentina y lo que ocurría en Sudamérica y lo que ocurría en Tokio, que pues por más que la epidemia lo esté intentando, los juegos se están desarrollando. Los juegos van, y bueno, y finalmente ya me quedé yo con la duda, Arturo Santillán, ¿cómo le fue al silbante? Porque
por eso les decían antes los nazarenos, porque solían llevar la peor parte cuando había así alguna trifulca, y particularmente los del equipo que se sentía perjudicado, pues arremetían contra los llamados así nazarenos. Les fue muy mal, la verdad es que es un escándalo, y peor aún que Boca Juniors saca un comunicado de prensa firmado por su presidente en el que no lamentan nada, se vuelven a decir robados, nos robaron y Atlético Mineiro nos provocó. Así fue el desplegado de prensa, increíble de verdad. Debe tener alguna consecuencia, y bueno, es parte del declive que tiene Copa Libertadores, que cada vez se distancia mucho más de su torneo homólogo en Europa, que es la Champions League, que todo lo contrario, que lo platicamos muchas veces aquí, pues tiene cada vez expresiones de mayor civilidad, de mayor inclusión, y en Sudamérica ocurre todo lo contrario. Pues, muchas gracias, Máster Santillán, como siempre. Muchas gracias a ustedes, nos vemos mañana. Mañana. 32 millones de dólares, Alfredo Dávila, pagó el gobierno de Enrique Peña Nieto por Pegasus. Vamos a hacer más o menos el estimado de que costó, pues al tipo de cambio de dólar, un promedio de 20 pesos. Estaríamos hablando aproximadamente de 640 millones de pesos. No le salió tan caro. Bueno, depende de qué punto de vista lo veas. Sí, dice Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, que explica pues que Peña Nieto, bueno, su gobierno adjudicó el contrato de 32,000 millones de dólares a TechBull, que esta enviaba recursos a otras empresas del grupo, particularmente a KBH, y esta los enviaba a NSO Group, que es la desarrolladora de Pegasus en Israel, el malware Pegasus. A ver, no es poco, No es poco, y me parece particularmente llamativo el tinglado de empresas para hacer las triangulaciones. Es como si quisieran ocultar la fuente, ¿no? Esta fórmula que ha revelado la Unidad de Inteligencia Financiera, pues pareciera dar indicios de una operación criminal, porque ¿por qué una empresa cobraría un dinero al gobierno y luego se la pasaría transfiriéndole a una serie de empresas hasta llegar al verdadero proveedor y fabricante? Pues solo por ocultar. Por lo tanto, bueno, pues seguir la ruta del dinero parece el primer paso. Hoy, cuando el presidente López Obrador se refirió al asunto y a la información que la UIF iba a proporcionar a la Fiscalía, yo sí hice un comentario, un tuit, creo que por ahí medio me trolearon un poco, pero dije, bien ahí, es un primer paso relevante. A veces creo, Alfredo, que como ciudadanos quisiéramos que las cosas se dieran de inmediato, una justicia pronta y expedita, como dice la ley, pero lo cierto es que pues, los procesos son largos, y el hecho de que la UIF haya emitido esta información, que a mí me parece no desarrolló del domingo para acá, sino que ya venía trabajando desde hace tiempo, es un primer paso importante que esperemos no quede en eso, que siempre esperamos que sea así, que se avance, que haya una investigación exhaustiva, que la Fiscalía lo logre acreditar y que, bueno, pues se logre determinar quiénes hicieron ese uso abusivo del malware espía. Sí. Primero, averiguar eso, averiguar y darlo a conocer a la opinión pública de México. Los ciudadanos mexicanos merecemos conocer todo este tinglado, como tú le denominas, y es correcto. Pero también, seguir la ruta del dinero hasta llegar a una conclusión de cuántas fueron las empresas involucradas y determinar ya con absoluta certeza de que se trató de una operación destinada
pues a ocultar, ¿no? Tanto el origen como el destino de estos recursos que pues para eso siempre hay dinero, Arturo, en los gobiernos. Para ese tipo de cosas, para ese tipo de gastos, siempre hay dinero, aunque no haya para cosas tan elementales como del renglón de salud, de educación y un larguísimo etcétera. Pero para eso sí hay muchísimo dinero. Pues lo hubo y lo hubo en abundancia, y además estoy seguro que no fue exclusivamente para el software Pegasus, sino para quién sabe qué cantidad de equipos que se han de haber adquirido. No, a ver, el sí. propósito de dar seguimientos políticos, de hacer funciones de policía política como en los peores regímenes autoritarios. Es que, a ver, Arturo, este software, Pegasus, es hasta cierto punto antiguo, hace aproximadamente 8 años, y hasta algunos gobiernos estatales tenían softwares, no sé si sea Pegasus exactamente, pero softwares desarrollados en Israel, en estados de la República, no, ni siquiera estamos hablando del gobierno federal, en estados de la República ya lo tenían y lo usaban, por supuesto. Pegasus, me explicaba por ahí alguien, y yo entiendo muy poco de esto, entonces lo que más o menos pude entender es que para que empiece a espiarte, Pegasus, tú tienes que pinchar. Es un término muy español, vamos, es de español de España, de picar ahí, por ahí en alguna trampita que te manden. Y si le das clic, pues bueno, estás frito, ya te agarró Pegasus. Pero que es ya la nueva generación de estos programas ya no necesita nada. A ver, ¿qué número de teléfono quieres clonar para obtener toda la información? No, pues tal número, y te dan tu número, Arturo. Porque seguramente cuando te pescaron a ti, caíste en la trampa de darle clic a algo. Pues sí. Pegasus. Ahora ya ni siquiera, nomás, y bueno, ¿y cuál es el teléfono de Arturo? Pues tal. Y ya te clonan tu cuenta y ahí sacan todo, todo tu historial, todo lo que tengas, así de simple y así de fácil. Pero así agarraran a los supuestos jefes de Lampa, ¿no? Sí, ¿no? Pero bueno, Alfredo, y la frontera se va a mantener cerrada, anunció hoy Marcelo Ebrard. Pues Marcelo ya nomás está como caja de resonancia de las autoridades norteamericanas. Pues sí. Oye, ya me avisaron, porque eso es lo que hace. Oigan, dicen allá aquellos. Dicen aquellos que otro mes, que un mes más sin cruces. Porque andan bien deltas. Porque andan muy deltas en México. Entonces sería porque andamos muy deltas por acá. De este lado, sí. Y mira, yo lo que no logro comprender es por qué si a Estados Unidos por supuesto que le afecta muchísimo que no haya cruces, sobre todo a los comerciantes, a la economía de los estados fronterizos de los Estados Unidos, básicamente Texas y California. Les afecta, por supuesto, pero por supuesto también que las autoridades norteamericanas priorizan el tema salud. Por tal motivo, ellos lo que dijeron, bueno, pues a ver, vamos a mandarles vacunas, y además de las vacunas buenas que dicen ellos, ¿no? Janssen, Johnson y Johnson, no de las asiáticas, de las vacunas buenas, así, también póngale comillas. Y según ellos mismos han emitido allá en Estados Unidos la información de que mandaron vacunas a la región fronteriza de México y Estados Unidos, a la franja, para que se vacunen del lado mexicano y ya puedan abrir la frontera en breve. ¿Por qué no se ha llevado a cabo la vacunación masiva? Es algo que yo no logro entender. Y que además, pues no logro entender en parte porque quizá me falta capacidad, pero en parte porque nadie nos dice nada. A ver, ¿dónde está Gatell? ¿Por qué Gatell no explica por qué no se han aplicado estas vacunas?
Si el gobierno norteamericano ya las envió, ¿dónde están tantos millones de vacunas que se supone que han llegado al país y que no se han aplicado? ¿No sería tiempo ya, Arturo? Estoy pensando en voz alta, es una pregunta que me hago. ¿No será tiempo ya de que el gobierno federal se apoye en los sistemas de salud estatales para, para aplicar ya la vacuna a todo mundo, indiscriminadamente, que se vacune toda la población? ¿No será tiempo ya de dejarse de que no, pues nada más nosotros, o ustedes no se metan, estas cosas tan mezquinas y que cuestan vidas humanas y cuestan muchas cosas? Este cierre de frontera, la gente que no vive en estados fronterizos, pues quizá lo vea como una cosa menor. Para la gente que vive en la zona fronteriza, no es nada menor, absolutamente nada menor. Es una tragedia encima de la tragedia de salud por el COVID. Por supuesto. Híjole, pues el tema creo que nos seguirá dando mucho de qué hablar, Alfredo, porque esto pareciera que por fin estaba parando y de repente llega que la nueva variante, que si las vacunas chinas no sirven, que la rusa tampoco, que sí, que es todo tan incierto. Hoy platicaba con un guardia en un edificio, yo entrando, y me decía, le voy a tomar la temperatura. Le digo, sí, póngalo en la frente. Y me dice, no, es que dicen que ya en la frente no. Le digo, ¿cómo? Dice, no, pues es que todo el tiempo me cambian, que si debe ser en la mano, que si debe ser en la frente, que si debe ser en el cuello. Pues ya, donde sea, a ver dónde. Le digo, pues donde usted quiera, hombre. Y ahí estamos discutiendo, ya muy desesperado el señor por tanto cambiadero. Así nos han salido con toda la pandemia. Tiene razón. La desinformación es brutal. Las fake news en torno a este tema de salud, del COVID, es brutal en este país, es brutal. Va desde las recomendaciones de una serie de hierbas e infusiones que supuestamente curaban el coronavirus, el COVID, hasta la clonación. Bueno, las vacunas piratas que estaban ofreciendo en algunas partes, sobre todo de la capital del país. Es una locura lo que sucede es una verdadera locura. Sí, la verdad es que sí. Sí, entonces, a ver, pues con qué confianza. Donald Trump tomaba cloro, ¿no? ¿Perdón? Donald Trump tomaba cloro, decía, ¿no? Sí, dosis muy pequeñitas, pero luego lo dijo, así, sin tener cuidado de sus palabras, y no faltaron palurdos, que allá también los hay, y muchos que llegaron a la barbarie de inyectarse en la vena, inyectarse cloro. Naturalmente que ya no están aquí para contarlo. No, bueno, ese era Jimi Hendrix. Sí, aquel famosísimo guitarrista de rock, claro. Que se inyectaba la heroína directamente en la vena. En el torrente sanguíneo. Aquí o aquí, directo ya para obviar caminos. Entonces, así las cosas, ¿no? Así las cosas en este país, ya no sabemos. Y es cierto, se refleja en acciones cotidianas, en las relaciones cotidianas. A mí sí me molestaba mucho que me pusieran así en la 100, la pistolita esa de plástico, porque además en los supermercados ya estaba toda sucia y ni servía ya. Y te la ponían así pegada en la 100, como si te fueran a ejecutar al más puro estilo chino, ¿no? Oriental, ¿no? Donde no gastan tanto y pues nada más una bala y se acabó en la 100. No me gustaba que me tomara la temperatura así. En fin. Alfredo, vamos a darle un agradecimiento muy especial a Agustín A., que además de la generosidad de sus comentarios nos ha hecho una aportación muy generosa en 2 momentos de esta transmisión, así como a Carlos Videgaray, de los Videgaray Buenos, que nos hace sí, porque también hay de otros Videgaray, pero él es de los buenos.
Y nos dice que el día de hoy el Verde dijo que no sabía de dónde ni quién había Sí, dado sí la dijo. orden de los mensajes de los influencers. Nosotros no fuimos, dijo, quién sabe, pues, como que señora, pero oye, ¿para dónde corrió el ladrón? No, pues sabe. Y sácala de ahí, pues sí, bueno. Pues sí. Entonces, Así, igualito. Y bueno, pues ya para ir cerrando esta emisión, tenemos hoy la cápsula Porquerías, nuestra columna cultural a cargo del maestro Antonio Reyes Pompeyo. Muy buenas gracias, muchas noches. Sean ustedes bienvenidas a esta nueva entrega de Porquerías en Control, de Notas sin Pauta. Hoy hablaré del México en 1984. George Orwell, en su celebrado manual de estrategia política titulado 1984, tuvo el infortunio de vaticinar algunas de las más incómodas prácticas que los individuos contemporáneos hemos decidido emplear para mayor gloria de nuestra idiotez. Pienso, por ejemplo, en el ojo del gran hermano ante el cual todo quedaba evidenciado y, a su vez, permitía establecer condenas y castigos. Ojo que hoy podríamos asociar con el lente de la cámara ante el cual, de manera cuasi voluntaria, exhibimos todo, desde el platillo que nos tragamos hasta la expedición covidiota en la que andamos, pasando por los rostros y las convivencias familiares. Otro ejercicio orwelliano de nuestra realidad nacional es el de la neolengua. A través de ella, la 4T y su prócer han impulsado un idioma formado por el optimismo del bienestar como una simplificación del desarrollo social prejurásico. Qué ansias de ver surgir en los próximos meses el Ministerio de la Paz, donde seguro afiliaremos a los guardias nacionales. Y quizás no estemos muy lejos de convertir nuestros pequeños cotos de opinión dentro de las redes sociales en ministerios de la verdad, cuando clamamos que se borre de la historia y de nuestras fotografías a los personajes populares que resaltan por el antagonismo que nos significan. Nos vemos la próxima semana con otras porquerías. Y recuerden, el gran hermano está observándolos. Pues muchísimas gracias al maestro Antonio Reyes Pompeyo, que siempre es un gusto escucharlo y también ver cómo pues nuestra audiencia simpatiza con el maestro Reyes Pompeyo en este, dicen, momento estético. estético. Sí, sí, así se le llamaba, fíjate, antes, el momento estético a las cápsulas así de cultura, de música, etcétera. Momento estético. Hace mucho que no escuchaba yo ese término, Arturo Rodríguez. Pues, Alfredo, pues llegamos al final de esta emisión. Yo te agradezco, como siempre, muchísimo que... Sí, hombre, bueno, pues te digo que siempre nos quedan cosas. Dijo, es que está buena, dijo Damián Cepeda, el senador de los Azulillos, del PAN, perdón, del Partido de Acción Nacional, Damián Cepeda, dijo que es muy triste para ellos que el Partido de Acción Nacional no puede existir sin el PRI a su lado. Me da mucha tristeza que el PAN no puede existir si no tiene el PRI a su lado, dijo Damián Cepeda, ya se senador fue de la República justamente por el PAN. Ya se fue a Movimiento Ciudadano, me parece. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Ya pues anda por sí allá. se fue. Sí, porque también fue dirigente, ¿no? Pues era perredista, ¿no? Era del PRD. Y esta vez contendió por la alcaldía de Mesa, me parece.
por Movimiento Ciudadano. Pero bueno, Bueno. Alfredo, pues nos vamos. Nos vamos, Arturo. Te agradezco muchísimo. Como siempre, gracias. Primero, por supuesto, al auditorio que nos hace favor de seguirnos y por supuesto a ti. Un saludo también a nuestro productor Arturo Santillán. No me resta más que decirles que tengan ustedes muy buenas noches y nos vemos por acá mañana. Hasta mañana, gracias. Gracias.